Bueno, entonces empezamos el segundo encuentro. Eh, hay varias cuestiones para trabajar en esta segunda parte, en donde algo habíamos adelantado la clase anterior, o el encuentro anterior, no es una clase en realidad. Uno tiene como ese pegado ese mote de la clase no es una clase. El encuentro anterior, un poco situando cuál era la lectura que hacía Althusser de Lacan, y cuál era la lectura que hacía de la lectura que Lacan hizo de Freud. Y a partir de ahí, digamos, el lugar, o delimitar de alguna manera el lugar que tiene el psicoanálisis, pudiendo ir reflexionando sobre si es o no una ciencia, cuál es el objeto, qué diferencias o qué similitudes o qué cuestiones por ahí hacen al psicoanálisis algo particular, a diferencia de otras ciencias, de otras prácticas, de otras teorías, ¿no? Y me parecía interesante, digamos, cómo lo piensa Althusser, y un poco esta segunda parte, hay un poquito más de letra de él, en relación a cómo él entiende, o cómo él explica un poco esta teoría, ¿no?, que es el psicoanálisis, esta práctica, a partir de lo que fue leyendo de Lacan y de lo que Lacan lee de Freud, y en relación con otras prácticas. Entonces quería empezar leyendo un pequeño párrafo que él escribe. Antes de eso, hay una pequeña cita de Freud, en donde Freud deja planteado muy claro, en este texto que habíamos hablado la clase nuevamente, el encuentro anterior, que es si pueden los legos ejercer el análisis, ¿no? Entonces preguntándose un poco cuáles son las características, cuál es la formación que tiene que tener una persona para ser analista o para ejercer el análisis, y que de alguna manera la IPA, ¿no?, delimita ciertas cuestiones, Lacan cuestiona algunas de ellas, y esto termina en el famoso desenlace de la excomunión. En este texto de Freud, entonces, de si pueden los legos ejercer el análisis, él dice de manera bien tajante que el psicoanálisis es sin duda sumamente unilateral en cuanto ciencia de lo anímico inconsciente, ¿no? Entonces ahí él ya deja ubicado que de lo que se trata es de lo anímico inconsciente, y que en eso es unilateral, no hay medias tintas. Entonces, me gusta cómo lo piensa Althusser, porque me parece que le da una vueltita también, incluso hasta poética, decía yo la vez anterior, respecto de, bueno, si entonces el objeto del psicoanálisis es el inconsciente, y un poco retomando estas preguntas de si es el objeto de estudio, de si es el objeto de aplicación, de qué objeto se trata, Althusser intenta como ubicar, bueno, de qué se trata entonces este inconsciente. Y él escribe: aquello de que se trata la técnica analítica en su práctica analítica de la cura, es decir, no la cura misma, ni aquella situación pretendidamente dual en la que la primera fenomenología o moral que llega encuentra la satisfacción de su propia necesidad, no es eso, sino los efectos prolongados en el adulto superviviente de la extraordinaria aventura que desde el nacimiento hasta la liquidación del Edipo transforma un animalito engendrado por un hombre y una mujer en una criatura humana. Uno de los efectos del devenir humano del pequeño ser biológico, fruto del alumbramiento humano. He aquí en su lugar el objeto del psicoanálisis, que lleva el simple nombre de inconsciente. Y después,
sigue un poquito más y dice, la prueba que todos los hombres adultos han superado ha sido hacer de este pequeño ser biológico que sobreviva como criatura humana. Es decir, que acá Althusser empieza a situar que si Freud decía que el psicoanálisis es la ciencia de lo anímico inconsciente son los efectos de que un ser humano biológico devenga en un ser humano, digamos, ¿no? que un animal, el infans, ¿no? Que dice Lacan, el cachorro humano, devenga en un ser humano, que ahí, en ese lugar, está el objeto del psicoanálisis, y que lleva el nombre de inconsciente. Me pareció sumamente interesante porque en realidad siempre pensamos el inconsciente como un concepto que tiene que ver con muchas cosas y con mucha vuelta teórica, lo cual es necesario y es importante, pero en realidad cuando leí esto, digamos, nunca lo había pensado de esta manera, por eso me pareció tan interesante lo que él plantea. Continúa diciendo, los hombres adultos son siempre amnésicos, testigos y muy a menudo víctimas de esta victoria, que llevan en lo más profundo, es decir, en lo más desgarrado de su ser mismo, las llagas, enfermedades y marcas de esta lucha para la vida o para la muerte humanas. Entonces también vuelve a ubicar que en realidad esta victoria de convertirse o de hacer este pasaje de una cuestión animal, de una cuestión biológica, a convertirse en un ser humano, es una victoria, pero que también convierte, ¿no?, al sujeto en una víctima, lo deja sujetado a ciertas cuestiones, hay que pagar algún precio por eso, hay que hacer algún tipo de elección también. Esto de la bolsa o la vida, ¿no?, que dice Lacan también. Entonces hay una lucha que se pone en juego ahí, es decir, que tampoco, o al menos yo lo entendí así, tampoco la vida o la muerte humanas son una cuestión biológica, al menos no para el psicoanálisis, ¿no? Hay una entrevista, no sé si la han visto, si la han leído, si no la tengo para compartir, que se le hace a Freud hace muchos años, obviamente hace muchos años, porque ya hace años que no está entre nosotros, y él plantea, ¿no?, que cuando se le pregunta por la muerte, él dice, bueno, que tal vez en la muerte de los seres humanos haya algo de una decisión personal. Algunos autores hablan de la muerte como un proceso de desinvestidura, es decir, que aquellos objetos, ¿no?, que la libido inviste y que van del lado de la pulsión de vida, empiezan a desinvestir estos objetos, y hay algo de una muerte que tiene que ver con eso. Entonces hay varias teorías en la línea del psicoanálisis que plantean entonces algo de lo que dice Althusser, ¿no?, que en realidad convertirse en sujeto humano, en criatura humana, no es biológico, y que pareciera que la vida y la muerte humanas tampoco, que hay una lucha ahí en relación a algo de eso. Y luego continúa diciendo, hay algunos párrafos que los cité textuales y enteros porque la verdad es que es muy contundente los que viene planteando. Dice, la humanidad solo registra sus muertos oficiales en los memoriales de las guerras. Aquellos que supieron morir a tiempo, es decir, tarde, hombres en guerras humanas. El psicoanálisis, en sus únicos supervivientes,
se ocupa de otra lucha, de la única gran guerra sin memorias ni memoriales, en la que la humanidad finge no haber participado nunca, aquella que cree haber ganado siempre de antemano, simplemente porque la ha sobrevivido, vivido y concebido como cultura humana. No es de extrañar que el biólogo no encuentre en este objeto su lugar. Ciertamente esta historia no es biológica, puesto que está totalmente dominada desde el principio por la presión forzada del orden humano en que cada madre graba bajo amor u odio materno, con la dirección del ritmo alimenticio y cuidados en general en el pequeño animal humano sexuado. Tampoco es de extrañar que la historia, la sociología o la antropología no encuentren su lugar en este objeto, ya que su campo de trabajo es la sociedad y por tanto la cultura, es decir, aquello que ya no es animalito. No es extraño que la psicología pierda aquí, puesto que ella piensa tener relación en función de su objeto con alguna naturaleza o no naturaleza humana. La filosofía se extravía también, puesto que estos singulares orígenes le ocultan los únicos a los que ella rinde el homenaje de su mismo ser: Dios, la razón, la conciencia, la historia y la cultura. Entonces, un poco en este último párrafo, Althusser diferencia, ¿no? En esta idea de poder ubicar a veces qué es el psicoanálisis, que no tiene que ver con la biología, que no tiene que ver con la historia, que no tiene que ver con la cultura, o que no es únicamente algo cultural. Por supuesto que el psicoanálisis no es psicología, y que no es tampoco la filosofía, o al menos cierta filosofía, ¿no? Por lo menos la filosofía que habla de cierto Dios, porque Lacan también habla de Dios y del lugar de Dios en el psiquismo, o de la idea de Dios, pero no del Dios de la filosofía, ni la conciencia de la filosofía, ni la razón sobre la que trabaja la filosofía. Entonces, también en este párrafo él empieza a diferenciar y empieza a situar o a delimitar con qué tiene que ver entonces el psicoanálisis y con qué tiene que ver su objeto, que es el que lo define. Entonces me pareció que estaba muy buena esta manera de pensarlo, porque entonces me parece que Althusser sitúa que es el inconsciente con sus efectos, que es el efecto que produce el inconsciente, pero también el inconsciente mismo tendría que ver con algo del efecto, de la marca y de la huella que dejó ese proceso de que una criatura biológica devenga en un ser humano. Entonces es como una interrelación ahí entre el inconsciente y sus efectos, y los efectos que el inconsciente produce. Y decía, bueno, en realidad parece como algo obvio, ¿no? Si lo pensamos, uno diría, bueno, sí, claro. Pero a veces uno se puede perder como en esta idea de delimitar el concepto de inconsciente, como quedarnos pensando en cuestiones teóricas, sin poder ubicar, bueno, de qué se está tratando ese inconsciente que está funcionando, que además es un inconsciente que funciona, que tiene efectos, que causa efectos, y que justamente esos efectos son la posibilidad que tenemos de delimitar el objeto y también de hacer algo con eso que aparece. Como si no aparecieran efectos, ¿qué conocimiento tendríamos del inconsciente? De que existe algo que podría ser llamado inconsciente.
Entonces, muchas veces el inconsciente se pensaba desde este lugar, digamos, como un objeto material, como un órgano, ¿no? Esto que uno escucha del subconsciente que está por acá, ¿no? Como situado en el cuerpo biológico. Y me parece que justamente un poco lo que viene planteando Althusser es que de ahí parten las desviaciones también de la teoría, y es la crítica que hace Lacan también de la teoría. Justamente cómo pensemos el inconsciente nos va a delimitar de qué manera estamos pensando la teoría psicoanalítica. Y cuando armaba un poquito esto, se me venía a la cabeza, hay una canción de Spinetta que no es muy conocida, por lo menos no para todo el mundo, al que le gusta Spinetta la debe conocer, y él dice, una frase en esta canción, dice, todas las cosas que se pierden las tiene en un bolso Dios. Y se me vino como automáticamente esta frase, ¿no? Porque esta idea de que es un bolso y lo que se me perdió, lo que me olvidé, lo tiene Dios además en un bolso, ¿no? Está ahí guardado. Esta idea del inconsciente como reservorio, de la represión como algo que uno se olvida y que es necesario, digamos, como recordar. Y que si bien Freud lo plantea de esa manera, ¿no? cuando él desarrolla su teoría, él lo plantea de ese modo, en realidad también hay una cuestión en donde en el mismo planteo de Freud me parece que él se adelanta y empieza a teorizar algunas cosas que tal vez no le encajaban tanto con la teoría, porque de alguna manera se iba encontrando con cosas que no encajaban con esta idea de reservorio. Obviamente que él teoriza en una época en donde cuenta con las ciencias con las que cuenta y hace apoyatura ahí, un poco lo que charlábamos la vez anterior, y que Lacan, contando con otras ciencias, puede como articular eso que Freud había escrito y que tal vez se adelantaba un poco a lo que él mismo estaba planteando, sin querer. Entonces ahora que pienso en esto del se adelanta, como que pienso en esto del inconsciente. El inconsciente, no, el inconsciente se adelanta, viene de adelante, viene adelantado, no es el reservorio, no es la bolsa, ni es la instancia psíquica, ¿no? Donde está guardado, sino que se adelanta. Y me parece que Lacan, contando con otros recursos, pudo ver algo de esto y puede hacer una relectura justamente de esos lugares en donde él se adelanta, donde Freud se adelanta. Y me parece que se adelanta justamente en esta cuestión de los fenómenos del lenguaje, ¿no? Cuando Freud plantea en los casos, por ejemplo, primero, bueno, la técnica, ¿no? Digamos, la técnica que este planteo que se le hace al paciente de que hable, ya da cuenta, podríamos decir, de que no se trata de algo que está guardado, sino que es algo que tiene que venir, y viene en el hablar. Es decir, que se va a ir desarrollando hacia un adelante, si se quiere. Y por otro lado, estos fenómenos del lenguaje, en donde Freud, en sus casos, ¿no? Hacía este análisis, ¿no? En el Niederkomm de la joven homosexual, en el caso del hombre de las ratas, que hace, ¿no? Como todo este desarrollo de los significantes, del Ratten, del Heiraten. Entonces, claramente se trata de fenómenos de lenguaje, se trata de algo que no viene, digamos, de atrás, si se quiere, en este sentido de que hay un reservorio, de que el inconsciente es un reservorio, sino que es algo que se adelanta.
y que si uno lo puede empezar a pensar de esta manera, y si uno puede leer a Freud también de esa manera, es increíble de alguna forma que se haya pensado que se trataba de otra cosa el psicoanálisis, ¿no? Que era un poquito también lo que charlábamos la vez anterior. Freud es bien tajante respecto de lo que el psicoanálisis aborda, y sin embargo se toma la teoría de manera ideológica y se recorta de manera intencional para que se trate de otra cosa. Pero bueno, si podemos leer un poquito diferente a Freud, a Lacan y a otros autores, ¿no? Me parece que está bueno que podemos ubicar y podemos delimitar como un poco mejor de qué se trata, entonces esto que llamamos inconsciente, y qué sería el objeto del psicoanálisis. Y Althusser, ¿no? lo plantea de esta manera que a mí me gustó mucho y que tiene que ver con ese efecto de convertirnos digamos, de un cachorro humano, de un animal, de algo biológico, que cómo algo de eso pasa a convertirse en un ser humano. Bueno, es Lacan el que se da cuenta, digamos, de esta cuestión de los fenómenos del lenguaje, y el que sitúa de alguna manera que aquello que nos hace seres humanos es que somos seres hablantes, que de lo que se trata es de fenómenos del lenguaje, que de lo que se trata no es de que un paciente cuente un sueño, soñé que estaba durmiendo, qué sé yo, sino lo que puede decir de ese sueño, eh, lo que puede contar, lo que puede articular en el lenguaje sobre eso. Se trata de eso. Por eso esta frase tan interesante de Lacan, que es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Además de la estructura, en el sentido, ¿no?, de los significantes, en el sentido de la metonimia, de la metáfora, digamos, de cuestiones estructurales, me parece que también está hablando de esto, de que hay algo que tiene que ser dicho para que podamos abordar algo del inconsciente, de ese que habla. Entonces, ya a partir de que Lacan lo formaliza, si bien Freud viene hablando de esto, si bien en sus casos y en la psicopatología de la vida cotidiana, y tiene un montón de ejemplos de esto, es como Lacan el que formaliza y termina como de ser bien tajante respecto de qué se trata, ¿no? De estos efectos que tiene el lenguaje, no solamente en la constitución, digamos, de un sujeto, sino en el cuerpo, en la verdad de cada uno, en el deseo, en el goce, que son los conceptos, digamos, aquellos conceptos fundamentales de los que habla el psicoanálisis, de la sexualidad, ¿no? Es decir, si hay algo ahí a ser dicho, me parece que es para pensar que no es algo que está armado de entrada, que no es algo que viene jugado. Tal vez no sea necesario aclararlo, pero a veces sí, no es algo biológico, ¿no? Entonces, se trata de esto, se trata de estos fenómenos del lenguaje y cómo eso delimita una posición, cómo eso delimita algo del deseo, del modo de goce particular, incluso hasta esto, ¿no? Hasta las cuestiones de vida y muerte. Entonces, de alguna manera, si no hubiéramos podido ubicar algo de eso, si Lacan no hubiera podido ubicar algo de eso, y si se hubiera como dejado esta lectura que se hacía de Freud también, nos hubiéramos quedado con esta cuestión como de correspondencia, que termina siendo un poco lo mismo que la correspondencia biológica,
nada más que dicha con términos psicoanalíticos, que parece que suena como más lindo, pero en realidad terminamos haciendo lo mismo, ¿no? Soñaste con un perro porque tenés una agresión inhibida, inconsciente hacia tu mamá porque no sé qué, o soñaste con el abismo porque en realidad tenés un deseo inconsciente de no sé qué. Y además esto lo dice el psicólogo, digamos, ni siquiera es el paciente el que lo dice, o el analizante. O sea, ¿no? Es el psicólogo en posición de saber, o el analista en posición de saber, a vos lo que te pasa. Poder ubicar esto me parece que es interesante justamente para corrernos de esa correspondencia biológica. De que si dejamos de ser sujetos biológicos o animales biológicos, si ya no pertenecemos a la naturaleza, si no hay un objeto que satisfaga ni la necesidad, ni lo que uno está buscando, si no hay algo que uno esté buscando tampoco, entonces podemos empezar como a ubicarnos en otro lugar y a pensar algunas cosas desde otro lugar, en donde realmente la manera de teorizar o la manera de aplicar también la técnica vaya por otro lado, ¿no? Correrse de este lugar de correspondencia. Me parece que tiene que ver con algo de eso. Y me parece que justamente es Lacan, ¿no? Y esto es lo que Althusser le reconoce, es Lacan el que rompe ahí con esta cuestión de quedarnos con una correspondencia, lo introduce con esto del signo susuriano, ¿no? Decir, bueno, no es la cuestión de correspondencia, sino que habrá que ver, cuando dijo perro, que desplegó ahí, en los significantes, en la cadena, en donde un significante necesita de otro, y de otro, y de otro para dar sentido. Y si es el analizante el que tiene que dar sentido, entonces nosotros tenemos que tratar de escuchar con esta atención flotante que decía Freud, en donde justamente flote, digamos, que no quede agarrado a un significante, o nos quedamos escuchando una sola cosa, sino que la cosa flote, que la cosa vaya como transcurriendo, y escuchar a ver a dónde nos lleva, que no sabemos, pero pareciera, ¿no?, que nos va a llevar ahí, que nos va a llevar a las marcas que tiene cada uno, de qué fue esa batalla o esa guerra, ¿no?, que plantea Althusser, de la cual uno sale como superviviente o sobreviviente, más o menos. Entonces Althusser continúa un poco en el texto y él dice que hay un discurso doble y uno, inconsciente y verbal, que por doble campo no tiene más que un campo único, sin ningún otro más allá de él mismo, el campo de la cadena significante. De este modo, las interpretaciones filosófico-idealistas del inconsciente como una segunda conciencia, o el inconsciente como una mala fe, que este es un concepto de Sartre, el inconsciente como supervivencia cancerosa de una estructura que es inactual, ¿no?, como algo que quedó ahí, como una estructura cancerosa o sin sentido. Esto lo toma Althusser, dice que lo plantea Merleau-Ponty, no lo leí, pero él lo plantea así, como algo que quedó ahí inactual, ¿no?, como un órgano inutilizable, que no tenía ningún tipo de sentido, justamente lo contrario, ¿no?, que plantea Lacan, que es que si hay algo que hay es un sentido, que no lo ponemos nosotros, pero que hay algo de un sentido ahí. Todas esas interpretaciones del inconsciente como algo biológico arquetípico, ahí cita Jung, se convertían en lo que ellas eran, dice Althusser. No en un comienzo de teoría, sino en unas teorías nulas, en unos malentendidos ideológicos.
decir, que todas esas interpretaciones de lo que podía ser el inconsciente son malentendidos ideológicos. Él dice que el inconsciente es otra cosa. Entonces, para Althusser se trata siempre de definir qué implica la cuestión de que el inconsciente está ligado al lenguaje y que algo de ese lenguaje es lo que estructura ese devenir humano, y que justamente los efectos van a ser esos. Es el efecto de la humanización, dice él, el efecto de convertirse en un sujeto humano. Entonces él va a decir que justamente haciendo todo este recorrido, no alcanza con invocar el primado de facto del lenguaje, sino que es necesario demostrar que el lenguaje en la cura solo está fundado de hecho en la práctica analítica, porque está fundado de derecho en su objeto. Es decir, que vuelve a hacer este recorrido de que decir que lo que prima es el lenguaje, de facto, de hecho, porque hablamos, no alcanza para delimitar ni el psicoanálisis, ni este proceso, ¿no?, de hominización, de volverse un sujeto humano, no alcanza con que de hecho hablemos para que algo de eso articule y estructure el inconsciente. Sino que el inconsciente es el objeto del psicoanálisis porque de derecho, es decir, que hay algo de lo legal, hay leyes que articulan y que regulan el funcionamiento de este objeto que hacen que el lenguaje funcione de la manera que funciona y que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje, ¿no? Entonces vuelve a hacer como esta vuelta de que si el psicoanálisis funciona, y si el psicoanálisis es una práctica, si es una teoría, y si es una técnica, tiene que ver justamente con que está articulado como un lenguaje, pero no porque hablemos, sino porque hay leyes que lo organizan al lenguaje como al inconsciente, que le dan una organización, que le dan una normativa, que hay cuestiones legales que van a organizar ese funcionamiento. Y es interesante porque también está bueno para pensar esto que muchas veces se transmite, ¿no?, respecto de las estructuras clínicas, que quedó articulado de tal manera porque la ley funcionó, porque la ley no funcionó, que tal vez no se trate de eso, sino de qué leyes regulan un modo de funcionamiento u otro, de qué ley se trata, ¿no? Esto de que la ley es del padre, es de la madre, es una ley social, es una ley cultural, es una ley del sujeto propio, hay un lugar ahí para que más allá de lo que la ley externa, por llamar de una manera, indique, hay algo propio del sujeto, una ley, un modo propio de funcionamiento. No sé, un montón de preguntas ahí que me surgían en relación a esto de la ley, ¿no? Pero que Althusser lo sitúa ahí. Él dice que justamente hay una ley, hay una normativa que organiza el lenguaje, que organiza el discurso, y que eso es lo que hace que el objeto del psicoanálisis sea el inconsciente, estructurado como un lenguaje, tomando lo que dice Lacan. Entonces, un poco no alcanza con reconocer que el lenguaje nos atraviesa, nos marca, nos delimita o nos da pertenencia, porque es así y porque lo dijo alguien, sino que tenemos que reconocer que hay un modo de funcionamiento, que hay un ordenamiento, que hay una lógica. Me parece que cuando acá Althusser habla de esto del fundado de derecho, habla de esto, ¿no?, de lo legal, de la normativa y de la lógica con la que funciona el inconsciente.
y que esa lógica, digamos, es algo propio del objeto de estudio del psicoanálisis, o del objeto del psicoanálisis. Es una lógica propia que no es biológica, que no es social, que no es filosófica, como que vuelve de otra manera a volver a situar, digamos, su posición respecto de esto. Entonces Lacan me parece que justamente viene escribiendo sobre las lógicas, ¿no? Cuando habla de la lógica del fantasma, de la lógica del objeto, del ordenamiento que introduce el Edipo, qué es lo que ordena, ¿no? Es decir, una cosa es pensar el Edipo como un cuento en donde la nena enamorada del papá y el nene, y otra cosa es pensar el Edipo como algo que ordena, como algo que marca una ley, que marca lo posible, lo que no es posible, las prohibiciones, pero también las habilitaciones. Digamos, cuando se prohíbe ir por un lado, se habilita ir al otro, aunque no se diga, ¿no? Entonces, bueno, justamente es esta cuestión de las lógicas, de los ordenamientos, que de alguna manera son las marcas que quedan de ese proceso de convertirse en ser humano. Entonces, es esto, de alguna manera, lo que yo al menos entiendo que dice Althusser, que es el inconsciente. Es el lenguaje, es el ordenamiento, es una lógica, son las marcas de ese proceso de convertirnos en seres humanos, que no tiene que ver con lo vincular, que no tiene que ver tiene que ver con otra cosa, más allá de lo vincular. Entonces, bueno, justamente que Lacan haya podido sistematizar esto, que haya podido organizar, y que haya podido también ser tajante de alguna manera para delimitar y no quedar invadido por todo lo que circulaba alrededor en relación de lo que podía ser el inconsciente o de lo que podía ser el psicoanálisis. Althusser le reconoce esto, ¿no? de poder leer a Freud de otra manera, pero justamente, decíamos, el encuentro anterior, haciendo este trabajo de poder ubicar algo diferente, de poder dar un paso, y que me parece que tiene que ver con poder ubicar algo de la lógica, del funcionamiento. Insisto, me parece que Freud ya lo venía haciendo, pero que de alguna manera se le adelantaba a eso. Habían algunas cosas que me parece que se le adelantaban y que no, como que no podía terminar de sistematizar. Además estaba haciendo una obra tan grande que bueno, era obvio que era imposible abarcar todo. Y Althusser ubica que, él dice, la parte más original de la obra de Lacan, el descubrimiento, es que este paso de la existencia biológica a la existencia humana se opera bajo la ley del orden, que yo llamaré ley de cultura, que esta ley del orden se confundía en su esencia formal con el orden del lenguaje. Es decir, que vuelve, ¿no?, como a situar que se trata de una ley que ordena, que humaniza, y que en todo caso los vestigios, las marcas de ese proceso de ordenar, de organizar, son los que van quedando como marcas en el inconsciente. El inconsciente tendría que ver con algo de esto. Entonces, de alguna forma, cuando vamos a trabajar, si pensamos en estas cuestiones, vamos a trabajar con ese entramado, con esas marcas, con todo el entramado simbólico, con aquello que puede decir ese ser humano, de todo aquello que lo convirtió en ser humano y que lo marcó como sujeto, con sus modos, con sus dinámicas.
vamos a escuchar esto y vamos a poder trabajar con algo de esto. Diferente de hacer una readaptación, diferente de, de trabajar con lo afectivo, en el sentido de qué sentiste o cómo te sentiste, ¿no? Solamente. Diferente de quedarnos pensando de que se trata de cuestiones de conducta, ¿no? De cómo uno aborda o no aborda cierta situación, sino que hay cuestiones ahí que lo preceden y que tienen que ver con todo ese proceso de pasar a ser un ser humano y todo lo que implica ese proceso. Entonces, bueno, me parece interesante porque él viene a plantear esto, que si hay algo que Lacan delimita, es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje porque tiene que ver con una lógica y con un orden. Y con que el ingresar, el atravesar y el quedar marcado por ese orden y por esas normas, por esas leyes, de alguna manera son lo que nos va a hacer ser humanos y los que va a traer sus efectos, ¿no? en la estructura de cada uno, en la estructura, en el modo, en la posición subjetiva, bueno, como se pueda pensar también. Ahí hay un montón de cosas para repensar, ¿no? Respecto a esto de las estructuras clínicas y demás. Pero bueno, en todo caso es estos modos en los que cada uno queda legalizado, no sé, me parece como ese término, ¿no? Queda como atravesado ahí por algo de una ley eh, y queda incluido o no en ciertos ámbitos, y queda atravesado por ciertas prohibiciones o no. Entonces, trabajar con el psicoanálisis es trabajar con el inconsciente, es trabajar con el lenguaje y es trabajar con todos los efectos de ese proceso. Entonces, para cerrar, Althusser dice en este texto, la práctica psicoanalítica, la cura, ¿no? Lo que sería la cura, trabaja sobre los efectos concretos de las variaciones, sobre la modalidad del nódulo específico y absolutamente singular en el que el paso del Edipo es abordado, franqueado, parcialmente desviado o eludido por tal o cual individuo. Entonces, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el deseo está estructurado como un lenguaje, el sujeto está estructurado como un lenguaje, el goce está estructurado como un lenguaje, el Edipo están estructurados como un lenguaje y habrá que ver cómo abordó cada sujeto ese paso singular que lo articula, que lo legaliza, o, bueno, como dice Althusser, si es franqueado, si es desviado, o si es totalmente eludido ese proceso. Bueno, hasta acá este texto y esta segunda parte de este texto que me parecía interesante compartir. Esta parte me parece bastante más rica, si se quiere, que la primera, en tanto acá hay una idea, digamos, puntual que Althusser delimita y transmite como algo propio respecto de este proceso de humanización y de ser sobreviviente o superviviente de ese proceso, que es también un poco lo que sería, ¿no? este sujeto y las marcas que quedan en el inconsciente de ese proceso. Me pareció sumamente interesante esa idea, no la había escuchado en otros lugares, sí algo en relación a la cuestión de cómo la historia marca, de cómo los discursos marcan, pero así tan contundente, al menos yo no lo había escuchado, entonces me gustó mucho y me pareció interesante para compartir. Así que bueno, hasta acá la presentación un poco que quería compartir. No sé si alguien quiere
hacer algún aporte, hacer alguna pregunta, que podamos charlar algo, dejo abierto para que podamos intercambiar sobre esta parte o, bueno, sobre lo que quieran. Bueno, gracias Celina, primero que Bueno, nada, gracias, por Laura. abrirnos otra vez otra puerta para este autor que yo el otro día decía que no había leído nada, pero bueno, después me decantó que sí, algo había leído, pero no nada en profundidad, ¿no? Como pequeños recortes. Así que bueno, somos poquitos, no sé si quieren anotarse en el chat o vamos tomando la palabra. Buenas tardes. Yo había leído a Althusser, pero desde los, ¿cómo le dieron? Esta teoría de él famosa de los El aparato ideológico. Eso, los aparatos ideológicos del Estado, que siempre me ha sido utilísimo, pero no, y había leído un escrito de Althusser hablando de Lacan, pero era un resumen. Esta exposición me ha parecido muy interesante, muy útil, porque es totalmente desde otro ángulo, ¿no? Porque generalmente Althusser, pues como marxista y que está viendo hacia la sociedad, está usando otra óptica. Entonces, ahorita que estoy estudiando psicoanálisis, la verdad no, sí me parece que es algo aplicable lo de los aparatos ideológicos del Estado, en el sentido de que si lo vamos a ver desde ese punto de vista, estos aparatos ideológicos están en el inconsciente social, ¿no? O sea, no los percibimos, así nos los señalan, decimos, bueno, sí, puedo ver cómo es que están establecidos y funcionan, pero si nos señalan algo en nuestro inconsciente, realmente cuesta mucho ver en nuestro inconsciente, sí, estoy viendo cómo es que funciona el lenguaje en mi inconsciente. Entonces es como tú dices, que va quedando esas marcas, ¿no? Y que van ordenando, pero nosotros no lo podemos percibir a menos de que realmente hagamos esa búsqueda consciente, a veces como a oscuras, ir buscando cómo son esas marcas y dónde van quedando, ¿no? Entonces sí me pareció muy útil. Voy a releer Althusser después de esta presentación, pero sí, te agradezco muchísimo. Estuvo interesantísimo. Bueno, gracias. Sí, también yo, digamos, el proceso de un psicoanálisis lo pienso como esa búsqueda, ¿no? Como esa búsqueda donde uno se encuentra con las marcas propias, con los modos propios, que si bien no los podemos pensar separados de un otro, en donde un otro puede ser un otro concreto, que puede ser el papá, la mamá, quien nos crió, también el otro es el sistema social, el otro es estas ideologías, ¿no? Que intentan imponerse como las verdades, como los modos, como las leyes, ¿no? Pensando un poco en esto que plantea Althusser, como esto de lo legal, en el sentido de lo que ordena. Entonces también culturalmente estamos atravesados por modos de ordenamiento, en donde tenemos que organizarnos de cierta forma, y en donde a veces uno escucha en la práctica cuánta culpa, cuánto malestar genera el a veces pensar una crítica o el a veces querer correrse, ¿no? Esto de la no pertenencia, cuando uno no pertenece a lo que se supone como ideológicamente instituido que hay que pertenecer. Entonces, acuerdo con lo que vos decís, Trudy, respecto de que hay que hacer de alguna manera una búsqueda para poder encontrar algunas cuestiones que están ocultas, que funcionan, pero que pasan desapercibidas, hasta que uno empieza, digamos, quien atraviesa un análisis empieza a encontrar algunas cuestiones y empieza a ubicar algunas cuestiones
propias, algunos modos propios, en donde uno pisa, digamos, el palito, ¿no? Uy, otra vez esto de la repetición. Es un modo, al menos lo pienso así también, digamos, un análisis no como un fin de curación al modo médico, sino como una búsqueda de esas marcas, o de algunas de esas marcas. No sé si, creo que no vamos a encontrar todas, pero algunas de esas marcas, algunos de esos modos de funcionamiento personal y propio. Así que sí, es necesario, se ve ahí. Bueno, una vez más, muy interesante, Celina, gracias. La verdad que es súper interesante. Esta cuestión que explicaste también de que no es suficiente decir que la estructura es la estructura del lenguaje, sino que eso implica el modo de funcionamiento de ese lenguaje, ¿no? Es decir, las leyes de ordenamiento de las cadenas significantes, ¿no? Bueno, del lenguaje en sí. Me pasó que tampoco nunca lo había escuchado con esa salvedad, que creo que es muy importante. Y la otra cuestión que también me quedé pensando, sobre todo con el comienzo de tu planteo, es que creo que todavía hay tanto para trabajar, me parece, en la relación de Freud y Lacan, ¿no? Siempre, para mí siempre ha sido una preocupación, incluso por ahí les ha pasado, pero haber escuchado de parte de analistas en posición de transmitir algo, ¿no? Haber dicho, bueno, Freud era lacaniano sin saberlo, ¿no? Cosa que me parece una locura, porque Freud no era lacaniano. Sí. No, así al revés, ¿sí? Lacan mismo sí se dice freudiano, pero creo que, o sea, me vuelve a surgir la pregunta de hasta dónde la vigencia de Freud para un psicoanálisis lacaniano, ¿no? Nada, Sí. la comparto, porque me vuelve a surgir la pregunta y la he hecho en voz alta en algunos espacios bueno, y uno tiene que pagar el precio de decir esto. Es como una energía, pero creo que es válido preguntarse hasta dónde la vigencia, no digo que no haya que leerlo, que no haya que estudiarlo, pero creo que el psicoanálisis lacaniano propone otra cosa. Leído por otro autor, como Althusser, me sonó mucho más impactante. Así que comparto la... Sí. Bueno, sí, Luciano, acuerdo. Yo creo que en realidad a Freud hay que leerlo, tal cual lo que vos decís, pero justamente porque, digamos, si uno no ubica ahí cuál era como el planteo de Freud y en el contexto en el que también él lo planteaba, me parece que en un montón de cosas se adelantó, en otras llegó hasta donde llegó, obviamente. Pero me parece que es interesante justamente porque es lo que permite que cuando uno lea Lacan encontrar la diferencia, ¿no? Si no es esto que vos decís, que si uno lee solamente a Lacan, entonces Freud dijo esto, o si lees solamente a Freud, bueno, entonces Lacan plantea lo mismo. Y que también se escucha mucho, por eso me parecía interesante cuando Althusser un poco habla como de esta relectura que hace Lacan, y que también hablábamos de este modo de construcción de Derrida, ¿no? de poder hacer una lectura que vaya más allá, que no sea solamente lo leí y lo repetí. Entonces me parece que la vigencia de Freud puede ser esta, ¿no? Como de contraste. Y de haber como sentado bases, pero claramente, digamos, Lacan está planteando otra cosa. Sí. Bueno, yo quería decir algunas cosas sobre lo que te escuché.
en realidad repetirte, porque creo que algo de lo que voy a decir ya te lo comenté posterior al primer encuentro. A mí me parece que es sumamente valioso la propuesta, como la planteás, porque abre un campo, me parece que tiene un carácter de... abre un campo, no sé si llamarlo de ese modo, me sale decirlo así, pero tiene carácter inaugural en el sentido de que posibilita los analistas que tenemos un determinado posicionamiento en relación a la teoría, podamos entrarle al psicoanálisis desde otros autores. Lo cual me parece esencial para poder establecer una revisión, una crítica, y por qué no, una reformulación, ¿no? Porque digo, en algún momento hay que seguir con esto, no podemos seguir repitiendo mantras lacanianos y freudianos. Voy a seguir hablando, digamos, a tomar la palabra de darle alguna continuidad a lo que le escuchaba recién decir a Lucho. Yo también me lo pregunto y hago un esfuerzo para preguntármelo hasta qué punto es la vigencia, ¿no? Porque a veces tiendo a responderme más que a preguntarme eso. ¿No? ¿Tiene vigencia aún algo? Y sí, igualmente es muy difícil y hay que ser muy cuidadoso en el sentido de no imaginarizarlo y que no quede, digamos, que es por donde se suele, digamos, escuchar la mayor de las veces las críticas de quienes salen al cruce cuando uno se hace estas preguntas, ¿no? Esto de que del ir más allá de Freud. Entonces parece que cuando uno se pregunta qué vigencia tiene la teoría freudiana, estás atentando contra Freud. Y no se trata de eso, sino simplemente de preguntarse qué posibilidades hay de encontrar en Freud algo que nos sirva para la clínica hoy. Porque la clínica hoy está asignada por todas estas cosas que vos fuiste desarrollando muy claramente en torno a la cultura, en torno al lenguaje, y cómo las manifestaciones, digamos, de la clínica de hoy tienen que ver con un inconsciente que está estructurado como un lenguaje en una cultura determinada. A ver, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Eso implica que el inconsciente es efecto del lenguaje. Y eso es inevitable. Ahora, hay algo que va variando según los tiempos históricos, que tiene que ver con la subjetividad y con las presentaciones, con lo que se escucha. Entonces, por eso digo, creo que necesariamente hay que interrogarnos sobre la vigencia. Me parece que ahí, Osvaldo, haces como un punto re importante, porque si nosotros nos quedamos escuchando lo mismo siempre, ¿no? Me parece que como la implicancia de lo que vos decís no es que las subjetividades varíen, porque eso va a suceder. El tema es que nosotros a veces nos quedamos como escuchando de la misma manera en la que se escuchaba en otra época, con otras cuestiones, Tal cual. A veces como uno no sabe, digamos, cómo leerlo, cómo escuchar, bueno, lo que pasa siempre en la ciencia, digamos, lo que sale de lo esperable se patologiza. Entonces esto nuevo a veces, bueno, esto es una patología. Bueno, y eso está en Freud también, porque había dos Freud. Había un Freud
que es este que dice Lucho, que era lacaniano, que era el Freud analista, que era el de los casos clínicos, que trabajaba minuciosamente los significantes. Ese Freud es, digamos, bastante más interesante de leer que el que fuerza la teoría. Sí. Muchas veces el sesgo o no sé cómo llamarlo, ¿no? El síntoma, forzar la teoría. Y creo que lo valioso de esta propuesta tiene que ver justamente con eso, con poder plantear el interrogante dentro de un espacio de formación de analistas, porque lo estás haciendo en una escuela de psicoanálisis, de qué posibilidades hay de ir más allá de todo esto, ¿no? De esto que repetimos muchas veces y de manera constante, pero con el peligro de estar haciendo religión ahí. Sí. No sé si se cortó, porque hay mucho viento acá y por ahí se me corta lo que estoy diciendo. ¿Se escuchó? Se escuchó. Se escuchó sí. bien, se escuchó bien. Sí, mucho que pensar ahí. Bueno. Sí. Sí, y me parece que me hacías pensar, Osvaldo, en lo que decías, que estoy de acuerdo totalmente, en esta cuestión también de la crítica a Freud, que también decía Luciano, ¿no? Esto como como que tenemos miedo, me parece, de que si criticamos a Freud, entonces vamos a dejar la puerta abierta a que nos pongan la bomba abajo de la cama y explote todo el edificio del psicoanálisis. Y entonces me parece que justamente esto que dice Althusser, de que hay algo de derecho en el objeto del psicoanálisis, que no es porque sí, porque pasa, sino que hay algo que fundamenta, que hay una lógica. Ahí me parece que él está diciendo, no como si, yo lo leo así, como si, bueno, esto no se desarma tan fácil. O sea, como, bueno, vamos un poco más allá, porque no es tan fácil, no es algo de hecho, que hoy puede estar y mañana no estar. Hay algo que está fundamentado en una lógica que sostiene el aparato no el ideológico del Estado, sino el aparato del psicoanálisis, lo sostiene. Entonces, como animarse un poco ahí a ver qué pasa, y que no es desarmar todo, ni tampoco es agarremos todo y tirémoslo todo a la basura, sino es reformular, repensar algunas cuestiones, porque tal cual lo que vos decís, me parece que si nos quedamos escuchando de la misma manera, nos perdemos un montón de cosas, y ahí sí me parece que nosotros mismos le ponemos la bomba al edificio del psicoanálisis. Porque la gente se va a otros lados. Es que la resistencia, perdón, me metí, perdón, Celina. No, sí, dale. Hola, Leti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es que la resistencia son de los analistas. Sí. Ya fue escrito de Lacan. Las resistencias son nuestras, ¿no? De quienes oficiamos ese lugar. Es como, nada, no es la primera vez que yo escucho, que no pude estar en la primera, y hoy agradezco que Osvaldo me hizo el recordatorio. Bueno. Así estoy, despelucada, perdón. Pero como esto que vos traes es como que cuando surgió y ha surgido en nuestra escuela, ha sido contundente las resistencias que se han percibido. ¿De qué están hablando? ¿De qué ruptura Lacan va a hacer con Freud? Bueno, no llamemos ruptura, ¿no? Bueno, pongámosle otro significante. No, y es interesante, porque yo lo hablo como participante de actividades donde distintos textos de Lacan, como por ejemplo el inconsciente freudiano y el nuestro, depende de quién pudiera leerlo, hace como una continuidad, ¿no? El nuestro es el freudiano y no el lacaniano, y eso es el eje. Claro. Es esto que vos nos venís ahora nuevamente
traer por voz de otro autor. Entonces a mí te agradezco mucho porque sí, los que venimos con esta insistencia de poder preguntarnos sobre la vigencia, y no por eso, como decías vos, tirar todo por la borda, pero sino poder reformularlo. Y aparte creo que la subjetividad de la época nos lo interpela. No podemos seguir tan necios. ¿No? Es así, Sí. la subjetividad de la época nos está interpelando nuestro cuerpo teórico. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a resistir? ¿Cuál es la insistencia de nuestra resistencia? Sí, creo que esa es la lógica de cómo se armó también, ¿no? Me parece que está bueno lo que plantean, porque es a leer, digamos, el psicoanálisis se armó así, se armó resistiendo. Entonces el forzamiento de la teoría era a resistir. Entonces nosotros seguimos repitiendo lo de nuestro padre. Claro. El tipo resistía y nosotros seguimos resistiendo al modo de él. Pero me parece que lo interesante del texto de Althusser es esto, ¿no? Es que ya no es necesario que resistamos, no a ese modo, o no de, Claro. de esa manera. Ya está, digamos, él ya resistió, ya más o menos se armó, lo descuajeringaron, Lacan vino a decir, che, esto que están haciendo no es, vamos a releer, vamos a releer. Sí, tal cual. Bueno, y quizás es a nosotros los que nos compete esta posibilidad de, bueno, ¿qué lectura hoy de eso? Que hasta mismo, no sé, para quienes por ahí tenemos acceso a, y tenemos no sé, ¿no? A poder escuchar a otros hoy, bueno, hay muchas cuestiones que hasta de Lacan son, ¿no? Están como sacudiéndonos para, bueno, ¿qué decir, no? Entonces imagínate, no sé, a quienes nos toca un poco estar en otros espacios, ¿no? La otra vez escuchaba una conferencia de Jorge Alemann cómo discute con el feminismo, pero sobre los matemas que Lacan propone. Y nosotros estamos discutiendo sobre Freud. Digo, perdón, pero como, sí. estamos ahí, un poco a destiempo. A mí me da esa sensación. Tal cual. Yo recién pensaba, cuando hablamos de qué vigencia Freud, quizás estamos haciéndonos eco de esto que decías recién, Leti, porque la pregunta respecto a la vigencia es sobre el psicoanálisis, porque no es no es que la neurociencia o el cognitivismo viene a destruir el cuerpo teórico del psicoanálisis. Creo que ahí, ubicando en el exterior, en otra disciplina, la amenaza, bueno, nos estamos haciendo, digamos, eco de la negación y no estamos interpelándonos como analistas, que a lo mejor no estamos dispuestos justamente a revisar o a cuestionar algo de nuestro cuerpo teórico al servicio de una resistencia. O sea, creo que la principal amenaza, de esto yo lo he hablado con algunos, es nuestra propia, digamos, resistencia a cuestionar y a teorizar más allá de Lacan, ¿no? Porque, digo, ya hace 40 años que se murió Lacan. Y está claro que, por ejemplo, hoy hay acontecimientos que tienen efectos en la subjetividad, ¿no? Y hay tiempos históricos marcados por lo político que habilitan a que se diga algo también de esos acontecimientos que por ahí antes no pasaba. Pienso en el feminismo, pienso en lo que va a pasar con la subjetividad después de la pandemia, después de la pandemia, ¿no? Pienso en la articulación que hay entre el psicoanálisis y la política
en el plano del poder hablar de ciertas cosas que antes no se podían hablar. El otro día en el espacio del Cártel de Clínica, que tuvo lugar el viernes, un poco se hizo este comentario y me pareció súper importante. Entonces, la principal resistencia es de los analistas, me parece. No es culpa de la neurociencia. Sí. Sí, me parece que hay lugares que nosotros mismos dejamos sin respuesta, ¿no? Después, obviamente, cada uno elige dónde va y dónde se va a preguntar o qué va a hacer, pero me colgué porque pensé en esto de las respuestas y en realidad digo, bueno, hay lugares que nosotros dejamos sin pregunta más que sin respuesta. Por eso me quedé como ahí dando vuelta. Me parece que es eso, que hay lugares donde nosotros dejamos sin hacer preguntas y el resto viene a responder y después nosotros nos quejamos, ¿no? De que escriben cosas del psicoanálisis y etcétera, pero tampoco nosotros escribimos, tampoco nosotros salimos, ¿no? A poner una palabra respecto de cuestiones que como vos decís, Osvaldo, también son sociales, son políticas, ¿no? Parecía que el psicoanálisis no tiene nada para decir de eso. Y a veces los mismos pacientes te interpelan, que no se trata de decir si militás algún partido político, no es eso. Pero a veces te interpelan con algunas cuestiones, ¿no? Y uno cara de póker, no, bueno, la pandemia en realidad es un fenómeno social y no sé, bla, bla, bla. Y por ahí uno tiene una posición y una lectura para poder pensar algo de eso. Que tal vez no sea el ambiente o haya cuestiones que uno puede trabajar en un análisis de un paciente o no, pero entre nosotros, digamos, esos espacios quedan como vetados. Como que todo el tiempo estamos cuidando qué le podemos decir o no al paciente y así también andamos entre nosotros, a ver qué podemos decir entre nosotros. Sí, me parece que es tal cual, la resistencia es nuestra. Sí. Termino acá porque si no me copo, pero para mí fue un hallazgo encontrar que el propio Lacan plantea, ahora no recuerdo el escrito, pero él mismo plantea que el discurso del psicoanálisis es una salida al discurso capitalista, ofrece una salida al discurso capitalista. Entonces vaya si no tenemos algo que decir respecto de la articulación frágil el psicoanálisis. Y claro, y producto de frágil, tensa y contingente entre el psicoanálisis y la política. Entonces, por supuesto que el devenir del psicoanálisis va a depender de qué política rige dentro de la comunidad analítica, digamos, pero con una posible articulación, con una representación política más allá de lo analítico. Sí. Tampoco hay que ser muy despierto para darse cuenta, me parece. Eso. Perdón, para que... Bueno, es que justamente no se trata de cuestiones de pensamiento, sino de cómo uno quedó organizado ahí y cómo uno también le conviene inconscientemente leer algunas cosas, me parece. O sea, es más cómodo, es menos problemático, es más tranquilo decir, bueno, el cuentito de Freud, el cuentito de Lacan. Es más fácil de aprender. Sí. Pero bueno, no es sin consecuencias, ¿no? También las respuestas que terminamos dando terminan siendo que nosotros no tenemos nada para decir más que inconsciente, dipo, sexualidad, falo, y listo, se nos terminó el discurso. Bueno, qué sé yo. Bueno, por eso me pareció interesante, digamos, este texto, porque me parece que ubica ahí que hay algo de la estructura, de la estructura en el sentido de la lógica, de lo que Freud planteó en su momento, y de más allá de todo el resto, y de lo que Lacan rescata,
que es a repensar y que no va a pasar nada porque lo repensemos, nada grave. Algo va a pasar, pero no vamos a tener que ponernos un kiosco porque el psicoanálisis se murió. De hecho, el psicoanálisis ha resistido, si se quiere, creo que justamente porque hay algo de una estructura lógica que es propia del ser humano, que en tanto existan seres humanos va a existir el psicoanálisis. Al menos yo pienso eso. Yo lo pienso igual que vos y creo que tiene que ver justamente con lo invariante, con lo que es efecto del lenguaje, con lo ontológico, no con lo óntico, con lo ontológico, con lo que es efecto de la estructura del lenguaje. Siempre que siga habiendo seres hablantes, sexuados y mortales, seguirá habiendo 3 no hay, seguirá habiendo 4 pulsiones, seguirá habiendo super yo, seguirá habiendo universales que se sostengan con excepciones, Claro. ¿no? Sí. Eso. Seguirá habiendo tensión entre el goce y el deseo y bueno, y el sujeto ahí tratando de... tratando no, porque no es una voluntad, pero produciéndose en los intersticios. Entonces, habrá psicoanálisis en tanto el sujeto haya hablantes. Yo no lo puedo pensar de otro modo. Ahora, lo novedoso es que el psicoanálisis ofrece ahí, hace poco más de un siglo, un modo novedoso, inédito de tratar eso que es propio de la condición humana y que preexiste la existencia del psicoanálisis. Sí. De hecho, uno, digamos, por eso hay una cita que yo había traído de Freud, de este texto de Si pueden los leos ejercer el análisis, en donde él planteaba esto. Bueno, si quieren hacer el psicoanálisis, lean sobre historia, lean sobre literatura, es decir, es propio de lo humano, ¿no? Dice acá, historia de la cultura, mitología, la religión, la literatura. Es humano, entonces también a mí me interesa por ahí plantear algunas, como poner a pensar algunos textos o algunas ideas que no sean solamente de psicoanálisis, porque nos perdemos de esto, de que se trata de fenómenos humanos, que las vamos a encontrar en la música, que lo vamos a encontrar en la literatura, en el cine. No es casual, digamos, que la producción artística del ser humano tenga tanto que ver con el psicoanálisis. No es un forzamiento de Freud ahí, digamos, no es casual. Me parece, vos es que Seri, te escucho mucho, a mí me hace mucho, escucho y digo, ay, como que me renuevan muchísimas cosas, y siempre me pregunté sobre la cuestión histórica del psicoanálisis en nuestro país, ¿no? Y por sobre todo, por lo menos como yo hago entrada al psicoanálisis en una escuela de psicoanálisis, que está en espejo, ¿no? En esto surge identificada algunas otras, y en algunos de esos caminos que tomamos algunos de investigar la cuestión de la política, del enlace con el psicoanálisis y demás, Carlos Marco, yo soy un medio desastre, que es el bibliotecario de la EFBA, lo llamé y él, como muy cordial y muy amoroso, porque ese es su modo, me dijo, porque vos para poder pensar todo eso tenés que saber un poco de historia del psicoanálisis en nuestro país, en Buenos Aires, en la Argentina. Y bueno, y me hizo ver un corto que se llama Rompeniebla, porque en realidad el psicoanálisis hasta lo que fue la dictadura militar en nuestro país era algo de esto, de lo humano, de lo, ¿no? Él decía, digamos, yo me enteré ahí que hubo un paro de psicoanalistas. Yo me quedé, ¿cómo un paro de psicoanalistas? ¿En qué año fue esto? ¿De qué me estás hablando? Si acá no se puede ni siquiera hablar, no tenemos nada que ver con la ley de salud mental. ¿Viste? O sea, ¿no? Digo porque esto... ¿Por qué? Porque estaban, digamos, ¿no? Un paro de psicoanalistas en el año 1970. Mira, no sabía, pero es yo interesante tampoco, lo que... pero bueno, porque claro, porque había otra impronta, otra cuestión del psicoanálisis, como más, me sale decirlo como enlazado en la comunidad, más
no esta cosa restringida, ¿no? únicamente en los consultorios privados. Sí. Y a mí me abrió mucho la cabeza todo esto, ¿no? De escuchar a otros que no son de la misma parroquia, haciendo un poco de juego con algunos que dicen así, porque me parece Sí. que es esto, como vos decís, otros textos de otras disciplinas, ¿no? Bueno, así surge un poco también el psicoanálisis. Sí. Así que te agradezco, la verdad que te agradezco mucho que hayas podido otra vez sacar esto, por lo menos en el marco de nuestra escuela, porque es una actividad, como dijo Osvaldo, Luciano, y seguramente dentro del marco de nuestra escuela. Leti, Sí. te pregunto porque me quedé, no te puedo escuchar bien cómo era la película que te recomendó ver. ¿Cómo se llama? Rompenieblas, uy, ahora me haces dudar, pero me parece que es Rompenieblas. Después Rompenieblas. ¿Qué es un sí, corto? es un corto, Ujú. sí, Ajá. es un corto. ¿Y dónde lo ubicaste? ¿Está, digamos, lo ¿En YouTube? encontrás? Lo buscas en YouTube. Ajá. Ahora lo buscas sí, porque el otro día lo estuvimos conversando con algunos colegas que no están en nuestra escuela. Sí, Bien. Vamos a ver. sí, habla ahí bueno, muy interesante, no me voy a poner porque es de 1 hora y pico, es largo. Un corto largo. Un corto largo. Mirá, qué bueno. Sí. Está para buscar y... Sí, a mí me parece esto, ¿no? Que en realidad tenemos que abrir un poco a pensar algunas cosas y a leer otras cosas que nos puedan aportar, a conocerlas. De última, después si no nos sirve la desechamos, qué sé yo. Pero y hay mucho escrito. El psicoanálisis atraviesa muchas teorías, muchas prácticas, muchas maneras de pensar. Esto, al que le gusta la música, lo puede buscar en la música, al que le gusta el cine, con el cine, con la literatura. Entonces, a veces nosotros hacemos como la práctica inversa, ¿no? Como todo lo leemos desde el psicoanálisis. Entonces lees una canción desde el psicoanálisis. Pero ahí hay que hacerlo al revés, como decir, bueno, a ver qué puedo yo leer del psicoanálisis desde afuera. Bueno, un poco la propuesta es esta. ¿Qué pasa? Bueno, no sé, Estaba sin audio. Karina, Charlie, ¿quieren aportar algo? Si quieren... Directamente interpelados. Mal. Invocados. Bueno, no les va a quedar otra. Van a tener que hablar. Yo si no sigo, Si quieren, no es Karina dice no, no es una obligación, pero para darles un poquito de lugar también, si no nosotros nos No, estaba colgamos. interesante. Estaba interesado escuchando los aportes después de lo que dijiste. Estuvo buenísimo. Me parece que abrió como un espacio de pregunta más allá del texto, como de cuestionamientos al propio psicoanálisis. Sí. Bueno, es la idea, es como preguntarnos algunas cosas y ver con qué nos vamos a quedar, con qué no. No está repitiendo como todo el tiempo. Claro. Para eso es un análisis, ¿no? Para no quedarnos repitiendo y pedaleando en el aire. Bueno, digamos, me cuesta pensar que sostengamos un dispositivo con cierto modo y que no sostengamos ese mismo modo para leer el psicoanálisis, ¿no? Como esto que decíamos, ¿no? De, bueno, la repetición, el no podemos matar al padre porque Freud hay que sostenerlo. Bueno,
Ricardo Rodríguez Ponte decía que solemos hacer una lectura alucinatoria. Es decir, que leemos lo que nosotros ya sabemos que vamos a leer, ¿no? Que eso es lo que dificulta que leamos lo novedoso, que dice, que pudo haber dicho Freud o que puede decir Lacan, ¿no? Que cuando leemos alucinamos y nunca encontramos lo nuevo, porque lo acomodamos a lo que ya sabemos. Leemos para confirmar y no para interrogar. Sí. Buenísimo lo que traes de Luciano de Rodríguez Ponte. Bueno, y hay alguien que se recortó en nombre propio, me parece, ¿no? Que vos decías, Luciano, la vez anterior, y el otro día escuchando una charla que no sé si era de Colombia, de Venezuela o de dónde, y lo citaban a Ricardo y yo digo, wow, la lectura que él hizo, ¿no? La traducción y la lectura, qué laburo, qué compromiso también, ¿no? en tomarse ese trabajo y en transmitir un poco esto. Me parece que es alguien que hizo una relectura de Lacan. Y lo que creo que confirma eso es que era, en su escuela era tildado como el tirabombas, ¿no? Era llamado el tirabombas porque, bueno, lo que él decía desacomodaba todo lo que uno ya tenía armadito como lo que estábamos, o lo que ustedes estaban diciendo recién, ¿no? Como repeticiones hasta el cansancio de cosas que quedan cristalizadas. Y claro, Ricardo Rodríguez Ponte, yo creo que muy apoyado en su trabajo de traducción, tan importante, tan impecable, lo obligaba a ir a la letra. La traducción lo obligaba a ir a la letra, entonces de pronto él te decía, bueno, no, esto no es que lo estás entendiendo mal, sino que lo estás entendiendo al revés de lo que dice Lacan, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero bueno, la resistencia de sus colegas hacía que, por ejemplo, lo llamaran el tirabombas, como si su único ánimo fuera joder. Y no, yo creo que estaba mucho más allá de eso. Bueno, hay que animarse a que te excomulguen, a que te, ¿no? A veces, sí. Bueno. Bueno, ¿les parece que vayamos como cerrar? Da para, yo me quedaría hasta las 3 de la mañana, pero bueno, como que para el encuentro de hoy por ahí cerramos por el horario y demás. Y bueno, en otros encuentros retomaremos, seguiremos pensando. Seguramente las jornadas se plantea algo de esto. O lo planteamos. Bueno. Bueno, a ver qué hacemos.